Bienvenidos al podcast de Proyecto Biblia. Uno de los temas más centrales en las historias de la Biblia es el Éxodo. Comprende la salida de la esclavitud, el viaje por el desierto y la entrada en la tierra de la promesa. Los autores de los evangelios, intencionalmente, enmarcan la historia de Jesús como un nuevo Éxodo. En ese Éxodo, Jesús es el nuevo Moisés que llega para enfrentar a los poderes espirituales que impulsan la maldad humana y nos esclavizan a todos. Ha llegado para enfrentarse a ese faraón, un faraón espiritual. Él será el primero en atravesar la noche de la muerte de la Pascua, yendo delante de su pueblo para abrir una salida del otro lado. Además, Jesús es la vida inocente representada en el Cordero Pascual. Dios participa en el dolor como aquel que puede sacarnos de él. Por eso, los primeros seguidores de Jesús se llamaban a sí mismos el Camino. Son el pueblo del Éxodo y están en el camino de salida de la esclavitud, atravesando el desierto, a la espera de una herencia futura. Un tiempo en el que toda la creación sea renovada. Ahora bien, una figura central en este movimiento es el apóstol Pablo. Él viajó a través del Imperio Romano declarando el nuevo Éxodo, plantando iglesias conformadas por judíos y gentiles. En el episodio de hoy vamos a analizar cómo el apóstol Pablo usó metáforas del Éxodo para abordar los problemas concretos que enfrentaban las iglesias que él había plantado. Por ejemplo, Pablo le dice a la iglesia que siga celebrando la fiesta de la Pascua. Pablo ve toda la vida cristiana como una celebración continua de la Pascua. Es una celebración perpetua de nuestra liberación de la esclavitud. En la carta a los Gálatas, Pablo le dice a la iglesia que ande por el camino del Éxodo siguiendo el Espíritu de Dios, al igual que Israel siguió la gloria de Dios cuando atravesó el desierto. Pablo describe la salida como algo que Jesús hizo a nuestro favor. Pero ahora somos nosotros quienes debemos elegir andar ese camino bajo la guía de la gloria de Dios, el Espíritu. Así como Israel gemía en la esclavitud bajo el faraón y Dios los escuchó, Pablo habla de que toda la creación está gimiendo, pero gemimos con esperanza. Esa esperanza es que la creación misma sea liberada de la esclavitud de la decadencia a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. De hecho, cuando comenzamos a fijarnos en los escritos del apóstol Pablo, nos damos cuenta de que hacía referencias constantes a la historia del Éxodo. Pablo pensaba en la muerte y resurrección de Jesús en términos de la Pascua y el Éxodo. Pensaba en la vida de un cristiano como un perpetuo revivir de la historia del Éxodo y veía a toda la creación como una historia cósmica del Éxodo. Hoy con Tim Mackie concluimos esta serie analizando cómo el apóstol Pablo infunde la historia del Éxodo en sus cartas a los Corintios, Gálatas y Romanos. Gracias por acompañarnos. ¡Aquí vamos! Hola Tim. Hola John, ¿cómo estás? Muy bien amigo, muy bien. Estamos explorando un tema llamado el nuevo Éxodo. Ya hemos avanzado bastante. Así es, sí. Y realmente he disfrutado mucho esta serie. Ah, qué bueno, sí. Es una serie muy abarcativa. Tal cual, sí. Sí. Lo que quiero analizar hoy son los escritos de solo uno de los apóstoles. Es el apóstol que más cartas nos ha dejado, el apóstol Pablo. Quiero que nos fijemos en cómo se desarrolla el motivo literario del Éxodo en los escritos de Pablo. Sabemos que el apóstol Pablo reflexionó profundamente sobre el significado de la historia del Éxodo y el significado de la Pascua, y que comprendió, a partir de las tradiciones que recibió sobre Jesús, que Jesús percibió su propia muerte y resurrección como una repetición o un cumplimiento del Éxodo. Hay un pasaje en particular en la carta que conocemos como 1 Corintios, en el capítulo 5, donde su punto principal no es hablar sobre el Éxodo. En realidad está reprendiendo a una iglesia doméstica porque hay un hombre allí que dice que sigue a Jesús, pero se acuesta con su suegra. Y la iglesia no está haciendo nada al respecto. De hecho, la reacción de algunas personas de la iglesia es como, ¿qué ética sexual tan liberadora tenemos? Sí, claro. En la iglesia de Corinto. Y Pablo dice, amigos, están completamente fuera de lugar. Así se los dice en 1 Corintios 5, versículo 6. La jactancia de ustedes no es buena. O sea, es justamente lo opuesto de bueno. ¿No saben que un poco de levadura se expande y fermenta toda la masa?
La levadura es como un fermento, ¿no? Sí, exacto. ¿Sabes? Como muchas personas durante la pandemia, mi esposa se puso a hacer pan de masa madre y todos salimos beneficiados. Bueno, con todos quiero decir yo y mis 2 hijos, porque... pan de masa madre calentito, recién salido del horno. ¡Qué bien! No sabes lo que es. Sí, te creo. Ella tiene algo que se llama prefermento y lo cuida y lo alimenta. Lo tiene en un frasco. A ver, espera, ¿el prefermento es como una bolita de masa? El prefermento es una pequeña criatura viviente dentro de un frasco. ¡Oh, cielos! Que fermenta lo que tiene dentro. Es como una sustancia pegajosa. Y ella saca un poco de eso y lo pone en... Claro, lo mezcla con toda la masa. Una masa grande y a eso lo deja reposar durante la noche. Y a medida que se expande, eso hace que el pan de masa madre crezca. Sí, esa es la metáfora de Pablo. Está describiendo a este tipo que se acuesta con su suegra y dice que es como una sustancia pegajosa. Soy un cristiano liberado como una cosa pegajosa. Y lo que dice la carta es, escuchen, si no hacen algo al respecto, él va a contagiar... Bueno, ahora estoy usando una metáfora diferente. Está buena esa también. Es como una especie de infección. Para hacer pan, la infección es buena. Exacto, sí. Ahora, Pablo está haciendo referencia a la imagen de la levadura que se expande como algo negativo, como algo malo que se propaga. Jesús usó la imagen de la levadura de forma positiva. ¿En la parábola del reino de Dios? Sí, entonces esta metáfora puede tener diferentes significados. Estás hablando de la parábola donde Jesús dice, el reino de Dios es como... Como un poco de levadura. Un poco de levadura que se extiende por toda la masa. Sí, que una mujer esconde en la masa y se expande. Sí. En ese caso, es algo bueno. Pero aquí la propagación de la levadura es algo malo. ¿De dónde sacó esa idea? ¿Por qué retoma esa idea ahora? Versículo 7. Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como son en realidad sin levadura. Ustedes son sin levadura. Tal cual. Así que lo que está diciendo es, quiten la levadura. Entonces, ser personas que viven en una relación correcta entre sí y con Dios es ser sin levadura. Sin levadura, sí. Así que la levadura es la corrupción. La levadura es la corrupción, sí. Y fíjate en lo que dijo, es fascinante. Limpien la levadura, y con eso quiere decir, díganle a ese tipo que si sigue durmiendo con su suegra, no puede ser parte de esta comunidad. Debe dejar de hacer eso. Así que eso es lo que le tienen que decir. Volviendo. Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva. Y fíjate en lo que dice, es genial. Porque en realidad, ustedes son una masa sin levadura. Es algo así como, sean lo que son. Ustedes son el pueblo santo de Dios. No están actuando como tal, pero eso es lo que son. Sean lo que son. Y todo esto proviene de la fiesta de los panes sin levadura. En esa fiesta, los israelitas quitaban la levadura de sus casas y comían pan sin levadura durante la semana siguiente a la Pascua. Porque en la primera Pascua no habían tenido tiempo de dejar leudar el pan. Correcto, sí. Tuvieron que irse enseguida. Claro, así que ahí la levadura fue un símbolo de la prisa. La prisa. Sí, la urgencia. Es como, cuando sean libres, no se queden esperando. No se demoren, sí. Cuando Dios abra el camino para salir de la esclavitud... Márchense. Váyanse. Claro. Váyanse ya. Sí, no vas a ponerte a hacer un pan leudado en ese momento. Claro, y esperar 4 horas para que se leude. Entonces, Pablo adapta esta metáfora de la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura, pero luego, ya sabes, le da un giro al significado. Está muy bueno. Después dice... Limpien la vieja levadura para que sean una masa nueva, porque eso es lo que realmente son, ya que el Mesías, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado. Por lo tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de la malicia y la maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Lo interesante es que Pablo habla del Mesías como nuestro Cordero Pascual, y lo menciona como de pasada, como que ellos ya saben lo que significa. No lo explica. Y el Cordero Pascual en el primer Éxodo, el Éxodo de Moisés, era el animal que tomaban y preparaban para comer en la noche de Pascua. Sí, y salvó a los primogénitos de morir por la plaga del destructor que entraba en las casas. Dios no permitió que la muerte tocara las casas que estaban cubiertas por la sangre del Cordero Pascual. Claro, la sangre del Cordero Pascual fue una fuerza intermediaria. Sí, una fuerza protectora. Claro, que los protegió del avance de la plaga. De la muerte, correcto, sí. Entonces, Pablo toma esa idea que Jesús introdujo al programar su muerte para que coincidiera con la Pascua, y luego simplemente une esas piezas, pero no lo explica. Eso es lo que me encanta de este pasaje, que se da por sentado que Pablo había tenido todo un estudio bíblico con estas personas y que por eso ahora puede aludir a toda esa idea con solo una oración.
Y lo que dice justo después es muy interesante. Por lo tanto, celebremos, tiempo presente, algo constante, la fiesta. En otras palabras, Pablo ve la vida cristiana como una fiesta de Pascua. como una celebración continua de la Pascua. Mm, Es una celebración perpetua de nuestra liberación de la esclavitud. claro. Y cuando nos reunimos y tomamos el pan y la copa que reproducen la cena de la Pascua de Jesús, es como si estuviéramos una y otra vez viviendo, encarnando y repitiendo la realidad del éxodo que Jesús llevó a cabo en nuestro lugar. Mm, Hubo un teólogo de los primeros tiempos de la Iglesia que se llamaba Juan Crisóstomo. Su nombre significa boca dorada. Fue uno de los predicadores más famosos en Constantinopla en el siglo IV y lo expresó de esta manera. Todo el tiempo en el que vivimos es una fiesta. Porque aunque Pablo dijo, celebremos la fiesta, no lo dijo en referencia a la Pascua, ni siquiera a Pentecostés, sino para señalar que todo el tiempo es una fiesta para los cristianos. Es fantástico. En cierto sentido, simbólicamente, la Pascua comenzó ese fin de semana hace 2000 años. Cuando Jesús partió el pan con sus discípulos. Exacto. Y nosotros, Seguimos celebrando. tal cual, celebremos la fiesta. Ujú. Bien, este es un pasaje corto y muy cargado de significado, pero lo que nos muestra es que Pablo tuvo toda una serie de estudios bíblicos con los nuevos seguidores de Jesús cuando plantó iglesias. Pablo fundó este grupo de iglesias domésticas en Corinto, vivió allí durante 1 año y medio y llegó a conocer a esta gente. Y una de las cosas que les enseñó fue cómo la historia del Éxodo es el marco para entender la vida, muerte y resurrección de Jesús, y lo que significa para la vida cristiana en el presente. Ujú. Entonces, si eso es cierto, este pequeño fragmento es como una pista que nos lleva a pensar. Bueno, entonces, ¿en qué otro lugar de los escritos de Pablo podríamos encontrar influencias del Éxodo, pero de forma menos explícita? Claro. Lo que estoy planteando es que si aquí él lo expresa de forma explícita y da por sentado que les transmitió a estas personas toda una tradición de enseñanza, creo que eso nos da buenos fundamentos para fijarnos en otros pasajes de sus escritos y buscar vocabulario del Éxodo. La primera vez que me metí en esto de buscar el vocabulario del Éxodo en Pablo fue a través del trabajo de N.T. Wright, un erudito muy influyente del Nuevo Testamento. Y recuerdo que en una de sus notas al pie menciona que él aprendió o se dio cuenta de esto por el trabajo de una erudita del Nuevo Testamento llamada Sylvia Kismat, en un libro llamado Pablo y su historia, reinterpretando la tradición del Éxodo. Y Kismat en su libro explora la carta de Pablo a los Gálatas y a los Romanos y encuentra vocabulario del Éxodo por todas partes. Voy a leer parte de su conclusión, y luego solo quiero que veamos algunos pasajes porque, bueno, es muy interesante. Ok, bien. Esto es de la conclusión de su libro. Ella dice, según mi lectura de Gálatas, parece evidente que Pablo no solo hizo eco y aludió a motivos literarios y temas del Éxodo a través de su vocabulario, sino que también contó la historia de los cristianos de Galacia como una nueva historia del Éxodo. Todo el desarrollo del libro, ahí no se refiere a Éxodo sino a Gálatas, de la esclavitud a la adopción, esa sería la adopción como hijos de Dios, al deseo de volver y regresar a la esclavitud, la amenaza de ser desheredados, o sea, la amenaza de perder la tierra prometida, refleja la estructura de la historia del Éxodo tal como se encuentra en las Escrituras de Israel. La historia del Éxodo en su totalidad subyace en la narración de Pablo sobre la experiencia de los Gálatas y ofrece una interpretación de esa experiencia a lo largo de la carta. Y luego concluye, por lo tanto, esta historia tuvo un papel clave en la formación identitaria en la tradición de Israel. Recuerda que cuando celebran la Pascua, cada generación se ve a sí misma como la generación que salió de Egipto. Y cada año hacen esa celebración. Exacto. Entonces, la narración de Pablo tuvo una función similar para la iglesia de Galacia. Bien. Así que, vayamos ahora a la carta a los Gálatas. Pablo está escribiendo a una red de iglesias domésticas que sabe han sido visitadas por misioneros judíos mesiánicos, con los que tiene algunas diferencias teológicas importantes. Ujú. Son seguidores de Jesús que son judíos y creen que los no israelitas, si van a seguir al Mesías judío,
Deben empezar a cumplir los elementos clave de identidad que establecen las leyes judías y provienen de la Torá. Claro, como comer comida kosher y celebrar festividades. Sí, que los varones se circunciden, respetar el sabbat, todo eso. Sí. Y el argumento de Pablo es, ellos pueden hacerlo si quieren. Los seguidores judíos de Jesús pueden seguir practicando esas costumbres, y lo hacen. Pero los seguidores no israelitas de Jesús no tienen el deber de hacer esas cosas para ser parte de la familia de Jesús Mesías. Y ese es un gran tema que se desarrolla en el libro de Hechos. Ujú. Y hace mucho tiempo hicimos la serie de Lucas Hechos. Sí, hablamos de eso. Y exploramos este tema. Entonces, la crisis que está abordando es que siente que la buena noticia sobre Jesús se ve amenazada porque de repente están tratando de hacer algo que Dios ya hizo por ellos. Esa es la lógica básica de su argumento. Por eso abre su carta directamente con estas primeras frases. Gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Padre y Señor Jesucristo, quien se entregó por nuestros pecados para librarnos de esta era de maldad, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y esa pequeña frase de apertura varía según la traducción al español que leamos. Algunas dicen, se entregó por nuestros pecados para rescatarnos, y otras para librarnos. Tú dijiste librarnos, ¿no? Sí, porque la palabra griega que se usa es exaideo, que significa sacar algo de. Tiene el ex ahí. Sí, Afuera. sí, ex significa fuera de, y aideo significa tomar o sacar. Ok, bien. Esta es la palabra griega que usaron los eruditos judíos que tradujeron la Biblia hebrea al griego siglos antes de Jesús. Es una de las principales palabras griegas que se usan para traducir la palabra hebrea yatzá, que significa salir de. Bien. Y esa es una palabra clave. Porque justo estaba por preguntar. Salir de Egipto. Él podría haber usado la palabra éxodo. Ujú, sí, y en esencia está usando una palabra cargada de la historia del Éxodo, que es Porque esa palabra hebrea, yatzá. sí, esa palabra yatzá significa salir. Ujú, sí, salir de. Y esa es la palabra clave en las narraciones del Éxodo a lo largo de la Biblia hebrea. Y lo que estás diciendo es que en la traducción de la Biblia hebrea al griego, esa palabra es exaireo. Sí, exaireo. Y este es solo un ejemplo, hay muchos, pero solo voy a mencionar uno. En Éxodo capítulo 3, que es la historia de la zarza ardiente, Sí. Dios le dice a Moisés por primera vez, esto es lo que voy a hacer. Ujú. Éxodo 3, versículo 8. He descendido para librar a mi pueblo de las manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra que mana leche y miel. Esa palabra librar en hebreo es natsal y significa arrebatar. Pero más tarde los traductores griegos lo tradujeron como exaireo, sacar. Bien. Y esa es la palabra que Pablo usa justo aquí. Bien. Entonces eso plantea una pregunta interesante. ¿Pablo tuvo la intención de que esa palabra estuviera cargada con toda la historia del Éxodo? Y Silvia Kismat responde a eso diciendo, bueno, solo espera y lo verás. Sigue leyendo. Porque dice para librarnos de... Y pensamos que lo que debería seguir es la esclavitud. Eso, Pero lo que dice es... esta era de maldad. Esta era de maldad es el faraón. Tal cual. Mm. Hay una especie de faraón que nos tiene esclavizados. Ujú. Ese faraón se caracteriza por tener poder sobre nosotros en esta era malvada. Se refiere a toda una era, a todo un periodo de vida fuera del Edén, por así decirlo, o a la vida en Egipto. Entonces, esa es la frase de apertura. Es una pequeña pista de que esto va a ser una historia y una carta en el que él intenta decirles, ya han sido librados. No hace falta que hagan nada para intentar librarse a sí mismos de nuevo. Entiendo. Ya sucedió. Claro. El argumento es como, conviértanse en lo que son. Lo mismo que les dijo a los corintios. Y bueno, ¿a quién están esclavizados? Más adelante se enfoca en ese punto. En Gálatas 4, Pablo desarrolla la metáfora de que los gálatas son como niños pequeños que tienen una especie de supervisor. Esto era muy común en el mundo greco-romano. Los padres con recursos contrataban a un maestro que vivía con la familia. La palabra que se usa es pedagogo. En griego, paidagogos. Significa guía de niños. Alguien que guía a un niño. Bien. Pero es como un cuidador que vive con la familia que... Sí, pero ¿también enseña? Sí. También es un maestro que, en cierta forma, se encarga de criar a tu hijo. Ah. Así que Pablo alude a esa práctica y dice, escuchen,
Cuando éramos menores, en realidad estábamos bajo el liderazgo y la autoridad de un paidagogos muy malo. Entonces, en la metáfora de Pablo, ser menor de edad significa antes de estar en el Mesías. Sí, los seres humanos antes de la llegada del Mesías. Bien. Entonces, lo que dice en el versículo 3 es, ¿saben? Cuando éramos niños, estábamos esclavizados a las fuerzas espirituales elementales del mundo. Elementales. Bien, usa la palabra griega stoikea. Y este es un portal a todo un tema que hemos explorado en otra serie. ¿Ah, sí? No lo recuerdo. Sí, bueno, fue hace un tiempo. Stoikea es lo que se traduce como elemental. Ujú, sí, es una palabra fascinante que se usa en la literatura bíblica, pero no muy a menudo. Se usa principalmente en la literatura griega fuera del Nuevo Testamento para referirse a los elementos clásicos como la tierra, el viento y el fuego. Ok, esos elementos, no el hidrógeno, el oxígeno. Bueno, esa es nuestra idea moderna, pero es la versión secularizada de lo que la mayoría de la gente pensaba sobre los elementos a lo largo de la historia. Porque antes eran divinizados, eran como dioses, claro. deidades. Sí. Los dioses del fuego, los dioses del viento, los dioses de... Sí, claro. Es una forma de imaginar el universo en la que todos los patrones ordenados que mantienen la creación unida son obra de los dioses. Y había dioses para todo. Había dioses de la justicia, dioses del orden, dioses de la guerra, dioses del sexo, dioses de... Esos son los elementos. Sí, exacto. Y él veía que los Gálatas eran... Ya sabes, imagina el siglo I. Ellos vivían en el Imperio Romano, en el norte de lo que hoy llamamos Turquía, y entonces adoraban al sol, Claro. adoraban a la luna, adoraban el sexo, adoraban la guerra. Lógico, sí. Claro, es lo que hacemos los seres humanos. Entonces él dice, estábamos esclavizados a eso, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y ahí tienes que imaginarte cuando levantó a Moisés. El pueblo estaba en la esclavitud, Dios levanta un libertador, Claro, sí. nacido de una mujer. Se refiere a María, pero reitera el énfasis que hay en la historia del nacimiento de Moisés, nacido de una mujer. Nacido bajo la Torá. Entonces es un israelita fiel. Es un israelita que vive según la Torá, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la Torá. Es decir, Israel. Exacto, Israel. Dios envió un Mesías israelita que vivió dentro de la relación de pacto entre Dios e Israel. Sin embargo, esa relación de pacto, representada en las leyes de la Torá, terminó trayendo muerte a Israel, no vida. No habla en detalle sobre eso aquí, pero sí en la carta a los romanos. Pablo ve las leyes de la Torá como la buena sabiduría de Dios y su voluntad revelada a Israel para que sepan cómo vivir. Pero el pecado es como una serpiente, sigue susurrando en nuestros oídos. Y entonces aún nuestros mejores esfuerzos por vivir conforme a la voluntad de Dios son desviados o simplemente invertidos. Y terminamos haciendo lo que no queremos hacer y no haciendo lo que sí queremos hacer. Así que, paradójicamente, la Torá es torcida por las fuerzas espirituales elementales del mundo. Por eso vino para redimirnos. Redimir se refiere al Éxodo. Sí, redimir es la palabra clave del Éxodo. Claro. Entonces, él ve a los no israelitas como esclavizados a las fuerzas espirituales del mundo. Y luego ve a Israel esclavizado a las fuerzas del pecado y la muerte, que convierten la ley en una herramienta que conduce a Israel a la muerte. Pero, ¿qué pasaría si hubiera un israelita, nacido bajo la ley, pero que cumpliera la ley y viviera una vida en total armonía con la voluntad de Dios, para que todos nosotros pudiéramos recibir adopción y convertirnos en sus hijos? Y el nosotros ahora es todo el mundo. Todos, sí, israelitas y no israelitas. Bien. Fíjate que está reflexionando sobre toda la historia bíblica de Israel y las naciones, y que el éxodo de Israel fue en favor de todas las naciones. Pero el primer éxodo de Israel los condujo al monte Sinaí para recibir las leyes de la Torá. Y las leyes terminaron matándolos. No porque fueran malas, sino porque los seres humanos somos humanos. Claro, sí. Pero ¿qué pasaría si hubiera un nuevo Moisés, nacido entre los esclavizados, y él fuera quien nos guiara a la salida, nos redimiera y nos llevara en un viaje para que nosotros, israelitas y no israelitas, pudiéramos ser adoptados como hijos?
Con respecto a eso, Sylvia Kismat desarrolla toda una idea de que ese vocabulario refleja la creación del pacto en el Sinaí, que ocurre en el viaje por el desierto, donde Dios se casa con Israel y ellos se convierten en su familia. Bien, bien. Entonces, la adopción significa que ahora eres parte de ese pacto. Tal cual. Éxodo capítulo 19. Los saqué de Egipto, los llevé sobre alas de águila, y si me escuchan y obedecen los términos del pacto, serán mi posesión especial, un reino de sacerdotes y una nación santa. Y esa idea de la posesión especial se desarrolla a lo largo de la Torá. Ellos son los hijos de Dios, la familia de Dios, la esposa de Dios, la familia del pacto de Dios. Es una metáfora mixta. Sí. A veces son la esposa, a veces el hijo. Sí, sí. Básicamente, un heredero. Tal cual. Alguien que ha sido adoptado y ahora recibe la herencia familiar. Todo eso es el vocabulario del Éxodo. Pablo continúa. En el versículo 7 dice, por lo tanto, ya no son esclavos, sino hijos. Y si son sus hijos, Dios también los ha hecho herederos. Y esas son justo las palabras que usan para describir la entrada la tierra prometida. A la tierra prometida. Está súper condensado. Claro, sí. Tenemos la esclavitud, por eso necesitamos una salida. Tenemos la adopción, que fue parte del viaje. Y luego tenemos la herencia, que es la entrada. Exacto. Es la estructura exacta de la historia del Éxodo. Esclavitud, redención, adopción, herencia. Y si pensamos en el camino hacia el monte Sinaí, lo que pasó en el Sinaí significó convertirse en los compañeros del pacto de Dios. Algo que Israel nunca logró hacer muy bien. Esa es la idea central de la Biblia hebrea. Pero idealmente, lo que por fin hará el nuevo pueblo del Éxodo es vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. En base a eso, Pablo desarrolla la teología de ser guiados por el Espíritu en Gálatas capítulo 5. Es fabuloso. En el versículo 13 dice, porque ustedes, hermanos y hermanas, fueron llamados a ser libres. Ya fueron exodados. Tal cual, sí, fueron liberados. Claro. Pero no usen esa libertad como una oportunidad para satisfacer los deseos del cuerpo, de la carne. Más bien, sírvanse unos a otros humildemente con amor, porque toda la Torá se cumple en este solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se lo copió a Jesús? Sí, lo toma de Jesús. Versículo 16. Por eso les digo, anden por el Espíritu. Fíjate en el vocabulario vial. Habla de andar, es como un camino. ¿Y quién es el que te guía? Bueno, los israelitas fueron guiados por el fuego. Sí, la columna de fuego y nube. Y nube. Lo que hace Pablo aquí es convertir la salida en algo que Jesús hizo por nosotros. Pero ahora tienes que elegir tú mismo recorrer ese camino con la guía de la gloria de Dios. Y eso es lo que pone en el casillero de la nube de gloria. Es el Espíritu. Luego dice, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu lo que es contrario a la carne. O sea, están dentro de un envase hecho de carne. Están en un cuerpo, fuera del Edén, que volverá al polvo. Por eso está lleno de deseos que vienen incorporados. Pero la identidad de la nueva creación, que define quiénes son ustedes y hacia dónde se dirige su cuerpo, esa nueva creación guiada por el Espíritu va a tener todo un conjunto distinto de deseos, como vivir en sintonía con la voluntad de Dios y amar al prójimo como a sí mismos. Claro. La cosa es así. Si vives guiado por el Espíritu y no eres israelita, no hace falta que vivas bajo las leyes de la Torá. Y eso es lo que imponían como condición esos otros misioneros que visitaron a los Gálatas. Las prácticas rituales de la Torá, incluso la misma Pascua, son señales y símbolos que apuntan a la realidad mayor de lo que Dios iba a hacer en y a través del Mesías. Al convertir la Pascua y la historia del Éxodo en símbolos de un Éxodo futuro, Pablo está diciendo que la Biblia hebrea apunta a eso. Así que lo que está haciendo es seguir la lógica de la Biblia hebrea y decir que la Torá y sus mandamientos son buenos, pero que se le dieron a Israel para un propósito, una época y un rol particulares entre las naciones. Sin embargo, una vez que llegó el Mesías, vino como Mesías para Israel y también para las naciones. Y si las naciones quieren sumarse a la fiesta, no hace falta que cumplan con esas prácticas rituales. Pero sí tienen que vivir de una manera que cumpla la Torá. Sí, cumpliendo la sabiduría de las leyes de la Torá.
Y el Espíritu te da eso. Correcto, sí. Y él está diciendo que el Espíritu te guiará a vivir así. En cierta forma, lo que está haciendo es desarrollar para una audiencia no judía las ideas principales del Sermón del Monte, porque la audiencia de Jesús era principalmente israelita y las audiencias de Pablo eran mixtas, pero realmente quería asegurarse de incluir a personas que no formaban parte de la tradición israelita. Bueno, lo que me parece interesante en este caso es que, de nuevo, el vocabulario del Éxodo no es el punto central. En realidad lo que está haciendo es resolver una crisis de esta iglesia. Ah, cierto. Pero recurre al vocabulario del Éxodo como un marco conocido, una trama que se da por sentada, para que los Gálatas se vean a sí mismos como un pueblo guiado por el desierto. Y lo irónico es que la salida y el viaje, que en la primera historia del Éxodo los condujo al monte Sinaí para recibir las leyes de la Torá, en esta renarración que hace Pablo del nuevo Éxodo, las leyes de la Torá se convierten en... Bueno, de hecho, él las llama la Torá del Mesías más adelante en la carta de los Gálatas, la ley de Cristo. ¿Y a qué se refiere? Amar a Dios y amar al prójimo, ser guiados por el Espíritu. Sí. Y eso podría llevar a que algunos cristianos no israelitas, en lo superficial, hagan las cosas de otra forma y digan, ¿sabes? Nosotros vamos a celebrar el Sabbat de una manera un poco diferente, quizás en otro día de la semana o de una forma totalmente distinta, pero queremos aprender de su sabiduría. Y debería ser aceptable que hagamos eso, que tomemos esa decisión, porque seguimos siendo seguidores de Jesús, el Mesías judío. Y Pablo quiere que los cristianos israelitas acepten a sus hermanos y hermanas no israelitas, aunque practiquen algunas cosas de otra manera. Básicamente esa es la idea. Bien. Pero las iglesias se estaban dividiendo por temas como este, y él lo veía como la tragedia máxima. Así que este es un buen ejemplo de lo que plantea Sylvia Kismat. Bien, entonces eso es lo que vemos en Gálatas, pero hay más pasajes que podríamos ver. Sylvia Kismat analiza muchos, pero solo quiero hacer un pequeño muestreo. Bien. Quiero que nos fijemos en un pasaje de Romanos capítulo 8. Bien. De nuevo, gracias al trabajo de Kismat, pude ver nuevas capas de significado ahí. Es el momento en el capítulo 8 de Romanos en el que habla de que si realmente somos el grupo liberado del Éxodo y hemos sido librados de la esclavitud, entonces, ¿por qué la vida sigue siendo tan terrible para muchos de nosotros? Claro, sí. Algunos se han muerto, otros están enfermos. O sea, estos primeros cristianos eran perseguidos por sus vecinos. Entonces Pablo trata de darle un nuevo marco a eso. Y en Romanos capítulo 8, versículo 18 dice, escuchen, considero que los sufrimientos de este tiempo ni se comparan con el honor o la gloria que se va a revelar en nosotros. Esa sería la entrada. El camino de entrada, exacto. Después dice, la creación aguarda ansiosamente el apocalipsis de los hijos de Dios. Va a haber una especie de revelación de quiénes son... ¿De quiénes son los herederos? Sí, cuando el pueblo de Dios se muestre tal como es en realidad. Y toda la creación está esperando eso. Y uno se queda como... ¿Eh? Qué curioso. Aquí Pablo hace un breve paréntesis, como de costumbre, y dice... Porque la creación fue sometida a caducidad. Y esa palabra sometida significa esclavizada o puesta bajo la autoridad de otro. Entonces está hablando de cuando Adán y Eva fueron exiliados del Edén y del impacto cósmico que tuvo eso con la propagación de la violencia y la muerte en la tierra. Así que al poner la creación bajo la autoridad de los seres humanos, se corrió un riesgo. Claro. Y cuando los seres humanos decidieron hacer lo que les parecía bueno, la creación, de repente, terminó esclavizada bajo pésimos gobernantes. Pero Dios sometió la creación a la caducidad. Esa es una excelente manera de resumir la historia humana. No por su propia voluntad, sino en la esperanza. Aunque Dios entregó la creación a gobernantes muy malos, la sometió con esperanza. Eso nos hace acordar a Génesis 3:15, sobre la promesa de la simiente de la mujer. Y esa esperanza es
que la creación misma sea liberada de la esclavitud de la decadencia a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Así que la creación tiene que ser liberada de su esclavitud a la decadencia, es decir, a la muerte. Tiene que ser libre para convertirse en lo que Dios pretendía que fuera sin ser arruinada por los seres humanos. Y Él llama a esa libertad la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Entonces, de alguna manera, cuando los seres humanos son liberados de la muerte, la creación también es liberada de la caducidad y la decadencia. ¿Esa es una especie de herencia cósmica? Bueno, bien, en esto también me ayudó el trabajo de N.T. Wright sobre Romanos 8. Te cuento, él plantea que hay 3 historias, una dentro de otra. Ok. La más amplia es Dios, la creación y los seres humanos. La creación fue entregada a la caducidad en manos de malos gobernantes. Entonces, en cierta forma, los humanos, que son corruptos, se convierten en el faraón. Y la creación necesita ser liberada de eso. Entiendo. Por eso Pablo dice en el versículo 22, pues sabemos que la creación entera gime. Y ese gemir... Ah, cierto, el gemido. Claro. Entonces, ahora la creación, en la historia del Éxodo, representa a... Los israelitas los esclavizados. israelitas esclavizados, sí. Y toda la humanidad... ¿Es el faraón? Son los faraones. Exacto. Es impresionante. Wow. Bien, bien. Entonces, la creación es como el Israel esclavizado gimiendo. Ok. Y esa es exactamente la misma frase. Está usando el vocabulario del final de Éxodo capítulo 2. Claro. Clamaron a causa de su esclavitud y sus gemidos llegaron a Dios. Asombroso. Entonces, esa es la meta historia. Los humanos nos hemos convertido en el faraón y nos estamos arruinando unos a otros. Y la creación está sujeta a un mal faraón y está gimiendo. Pero luego hay una segunda historia que está dentro de esa. Pablo dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos, esperando nuestra adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ese es nuestro Éxodo. Así que ahora, dentro de esa creación que gime por los malos gobernantes, Los faraones necesitan su propio Éxodo. están los humanos, gimiendo. Así que los faraones mismos están esclavizados. Y esperamos lo que él llama la redención de nuestro cuerpo, lo que significa la liberación de la muerte. Así que ahora los humanos están esclavizados a un faraón, y ese faraón es la muerte. Es muy sutil. Son como 2 niveles de faraones. Pero más o menos se entiende cómo funciona. La creación está esclavizada a faraones, que somos nosotros, y nosotros estamos esclavizados a un faraón más grande y más malvado, que es la muerte. Y todos estamos gimiendo. Exacto. Eso tiene que ver con el miedo a la muerte. La realidad de la muerte y nuestro miedo a esa muerte es lo que motiva gran parte de nuestro comportamiento, que es dañino para nosotros mismos y para otras personas. ¿Qué pasaría si no tuviéramos miedo a la muerte porque sabemos que hemos sido liberados? Eso te llevaría, me llevaría a tratarte a ti de otra forma, ¿no? Trataríamos a nuestros vecinos de otra forma y al mundo de otra forma. Ese es más o menos el resumen. Bien. Pero hay una historia más, otro gemido, una capa más. Ah. Porque dice, mientras esperamos y gemimos, nosotros gemimos por nuestra liberación, al igual que la creación gime por su liberación. Versículo 26, de la misma manera, el Espíritu, o sea, la presencia viva de Dios que está dentro nuestro, Y nos lleva por el camino. nos ayuda en nuestra debilidad. Porque ni siquiera sabemos orar como deberíamos. Entonces, Ni siquiera sabemos gemir. ni siquiera eso. Increíble. O sea, gemimos. Pero hay momentos en los que las tragedias y las complejidades de la vida aquí en este mundo perecedero, fuera del Edén, son tan complicadas y todo parece tan desesperanzador que... ¿cómo gemimos? ¿Cómo oramos? Entonces dice, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que las palabras no pueden expresar, o con gemidos indecibles. Y aquel que examina los corazones sabe cuál es la mente del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Está haciendo una teología trinitaria de lo más profunda. Entonces, dentro de un mundo que gime, hay seres humanos que gimen, y luego, dentro de los hijos de Dios que gimen, está el Espíritu de Dios que también gime. Pero el espíritu no está gimiendo porque necesite ser liberado. Ah, El espíritu está gimiendo como intercesor. como intercesor, correcto. Bien. Entonces, creo que lo que Pablo está diciendo
y todo esto se basa en los gemidos de los israelitas esclavizados, es que cuando gemimos, cuando se nos parte el corazón y nos sentimos tan abrumados de ansiedad, porque la vida es triste, compleja y suceden cosas terribles y no sabemos qué hacer o qué decir, Pablo quiere que interpretemos esa experiencia como el propio dolor y lamento de Dios que nos mueve a lamentarnos para que nuestros gemidos y lamentos sean en realidad el Espíritu de Dios que gime a través de nosotros. Dios escucha las palabras del Espíritu porque el Espíritu es Dios. El Padre escucha los gemidos del Espíritu en mis gemidos que están dentro de una creación que gime. Entonces, la premisa detrás de todo esto es, bueno, ¿qué hizo Dios cuando escuchó los gemidos en Éxodo? Levantó a un libertador. Y esos gemidos sí estaban bien hechos, ¿no? Sí, totalmente. Dios respondió, levantó a un libertador. Claro. Pero hay algo de que se sigue repitiendo el mismo ciclo. Sí, el ciclo del éxodo cósmico. Eso es parte de lo que Pablo y Jesús... Bueno, esta es la forma en que Pablo habla de que la respuesta de Dios no es simplemente levantar a un libertador que es un nuevo Moisés, sino que realmente Dios se convierte en ese libertador. Ese nuevo Moisés es Dios mismo. Y luego ese nuevo Moisés se convierte en el Cordero Pascual. Dios se somete a sí mismo a la muerte y al sufrimiento que nos causamos unos a otros. Dios está presente en el dolor. Dios participa en el dolor como aquel que puede sacarnos de él. Y, amigo, este pasaje es muy profundo, pero está basado en el motivo literario del Éxodo. La esclavitud lleva al gemido, y eso lleva a la esperanza de redención, una redención cósmica, una redención de resurrección y la liberación de una nueva creación. Es el éxodo cósmico. Pablo pensaba en la muerte y resurrección de Jesús en términos de la Pascua y el éxodo. Él pensaba en el viaje de la vida de un cristiano como un perpetuo revivir, como un reciclaje de la historia del éxodo, y veía toda la creación como una historia cósmica del éxodo. Bueno, muy bien. Eso fue todo nuestro recorrido de este tema, el camino del Éxodo. Esta conversación está llegando a su fin, pero la idea es que esta es literatura comunitaria. Sí, las conversaciones entre ustedes no tienen por qué terminar. Exacto. Que nosotros dejemos de hablar del tema no significa que ustedes, que nos están escuchando, tengan que dejar de pensar en estas cosas. Tenemos mucho más contenido sobre esta serie y las ideas relacionadas. Sí, vamos a lanzar muchos recursos interesantes que pueden usar con su familia, su iglesia o simplemente con ustedes mismos para ahondar en esta conversación. Tenemos un video temático que va a salir muy pronto. Sí. Amigo, ayer vi la última versión en tiempo real. Está genial. ¡Qué bueno! También vamos a sacar una serie de videos en nuestras redes sociales que estudian las palabras clave en hebreo vinculadas con este tema. Y además tenemos un plan de lectura de 8 días. Lo pueden encontrar en la aplicación YouVersion. ¡Nos vemos por allá! Proyecto Biblia es una organización sin fines de lucro con financiación colectiva. Nuestro propósito es experimentar la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. Todo lo que hacemos es gratuito por el apoyo generoso de miles de personas como tú. Muchas gracias por ser parte de esto junto a nosotros. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast de Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos. Hola, me llamo Juan Edsa y soy de Ecuador. Lo que me gusta de Proyecto Biblia es que te hace entender desde una perspectiva distinta la Biblia, y yo lo utilizo para tener un amplio conocimiento sobre Dios porque explica los libros de la Biblia clara y concisa. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Proyecto Biblia crea recursos gratuitos para ayudarte a experimentar la Biblia. Todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Puedes ver toda nuestra biblioteca de podcast, buscar otros recursos y realizar donaciones en nuestra página web proyectobiblia.com.